¿Te has puesto a pensar quién te malacostumbró a cobrar la consulta de seguimiento más barata que la de primera vez? Si has tenido este cuestionamiento o si no te lo has hecho, quédate en este video porque te voy a revelar la razón de por qué lo estás haciendo. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y autor de los libros El Nutricionista de Valor y Entrepreneur. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué estás malbaratando tu consulta en general, no solamente la consulta de seguimiento, que es una característica y es un patrón muy arraigado en la mayoría de profesionales de la nutrición y de la salud, de cobrar en un costo la consulta de valoración y en un costo más bajo la consulta de seguimiento. ¿Por qué hacen esto? Y en general, ¿por qué el negocio de las consultas no les es redituable? Son justamente los cuestionamientos que vamos a revisar en este video, porque hay mucho de dónde tocar. Y esto es principalmente por un sistema de creencias que de verdad está destruyendo al gremio como tal, porque no les genera la rentabilidad que deberían estar generando. La verdad de las cosas es que pasa todo esto por un tema de autoconfianza, por un tema de tener la certidumbre, la confianza, la autoridad para poder cobrar lo que se tiene que cobrar. No lo que el mercado te dice que tienes que cobrar, no lo que las instituciones te dicen que tienes que cobrar, no lo que tus maestros te dicen que tienes que cobrar o los mismos pacientes. Es lo que tú estás cobrando en base ya ni siquiera a tu tiempo, es en base al valor que estás aportando como profesional de la salud. Y esto es algo de lo que nadie te está hablando allá afuera. No es nada más subir los costos porque sí. O sea, es que eso es muy sencillo en el papel. Pero realmente tiene que haber un sustento cuando tú vas a hacer una reestructuración en tus costos. ¿Por qué? Porque estás viendo que los costos que hoy tiene la mayoría de personas, de profesionales de la nutrición, por ejemplo, no les es rentable para poder hacer una profesión, un negocio rentable, un negocio que pueda ser escalable a lo largo del tiempo. De tal manera que al final del mes están sufriendo por sacar el mes porque no les está dando por los costos que están cobrando. Es completamente normal la situación que les pasa. Pero eso no significa que sea la normalidad. Significa que no estás sabiendo hacer negocio con tu vocación. Porque la profesión, créemelo, es muy rentable. Es muy rentable. Pero hay que tener primero el sistema de creencias, hay que tener la convicción y hay que tener la estructura para poder hacerlo. El sustento para poder hacerlo. Repito, no es nada más hacerlo nada más porque sí. Ahora yo te pregunto y quiero que te cuestiones, ¿por qué estás cobrando lo que la mayoría cobra? ¿Por qué todo mundo se pone de acuerdo o es como si todo mundo se pusiera de acuerdo para tener un precio establecido, un precio fijo? No funciona así. Porque, ¿qué crees? Después, cuando esos pacientes van con un nutriólogo que sí les cobra bien, porque sí habemos nutriólogos que cobramos bien, es cuando se asustan, se espantan. ¿Por qué? Porque ya tienen la concepción de que el nutriólogo tiene que cobrar barato, debe cobrar barato, porque no es el doctor especialista. Entonces, fíjate cómo nosotros mismos estamos provocando que al nutriólogo, que al nutricionista se le clasifique de una manera en especial y que se le ponga una entidad hasta en el costo. Fíjense qué barbaridad. Y esto es algo que se tiene que romper, es un patrón asqueroso que no funciona y no sirve para nada porque no genera rentabilidad y no te permite estar creciendo para ayudar a más personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienes conflictos con el dinero, porque en tu familia te condicionaron de cierta manera, porque en la escuela te condicionaron de cierta manera, porque viste que tus maestros cobraban X cantidad de dinero por consulta, entonces tú tienes ya las referencias que son las más cercanas. Pero en el mundo real, en el mundo que funciona y que hace que tu profesión sea rentable, tú tienes que ajustarlo en base al valor que aportas y en base también a tus expectativas, no en base a las expectativas de otros, porque estamos muy mal acostumbrados a tener referencias muy bajas, muy pequeñas y que ese sea nuestro estándar toda la vida. No, eleva tus estándares para que puedas ver qué es lo que más hay, porque ¿sabes qué? Porque si tú no lo haces, va a venir ese coach
esa persona, ese influencer que no tiene nada que ver con el área de la salud, pero que sí se dedica a atender pacientes que en teoría tú deberías estar atendiendo, y está cobrando 10 veces más que tú, porque ellos están aprovechando esas oportunidades y tú no lo estás haciendo, y no tienen en absoluto conocimiento de nutrición y salud, ni mucho menos de entrenamiento, pero lo hacen. Entonces, ten en cuenta que estás renunciando a una gran parte del pastel que te corresponde del mercado de pacientes si no haces las cosas que tienes que hacer, si no cobras, no nada más lo que se considera como ético, que es un tema bastante ambiguo, ¿sí? Porque ahora resulta que cobrar bien es antiético para algunos y eso es una estupidez. Entonces hay que entender bien en qué negocio estás parado y cuál es el valor que aportas, porque en base a eso es lo que puedes o no cobrar. Si estás cobrando poco es porque no entregas mucho valor. Si estás cobrando mucho es porque tu valor es único y sabes resolver muy bien las problemáticas que tiene el grupo de pacientes al que te enfocas, y porque además te has esforzado, te has preparado, sigues creciendo, inviertes en mentores, inviertes en ser el mejor en tu categoría, y todo eso tiene un costo. Ahora, no te sientes merecedor de tener ese costo, de cobrar eso a tu paciente. Fórmate más, fórmate en otras áreas que no necesariamente sean de tu área de especialidad. Haz más robusto tu currículum, haz más robusta tu experiencia, ten más herramientas para poder ayudar a tus pacientes, y te aseguro y te garantizo que va a estar completamente justificado y tú te vas a sentir muy cómoda o muy cómodo con el precio que estás cobrando. Entonces, espero que esto te haya ayudado, espero que te haya dado más visión acerca de por qué estamos tan mal acostumbrados a cobrar tan poco dinero, y que esa es la razón principal por la que nuestros negocios o los consultorios y clínicas no están siendo rentables. Soy Antonio Díaz y recuerda que mi propósito es inspirarte a emprender un camino diferente en nutrición y salud. Nos vemos en el siguiente video.